Domingo 16 de abril y arrancamos el resumen semanal de trading número 125. Damos la bienvenida a Julio. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Pasa. Muy buena, Juan. Pues Vaya nada, semanita. Vaya aquí ya de verano. semanita. Vaya verano total y vaya semanita Blast, ¿no? Sí, sí, la verdad que hemos tenido una semana bastante buena en los valores que propusimos, incluso los que vimos a mitad de semana, ¿no? Sí, sí, Pero porque alguno que vimos el miércoles, el jueves hizo ¡pum! ¿No? bueno, saltó el mismo miércoles en directo, ¿no? Yo Sí, creo. eso es así. Es verdad. Fantástico. Que dure. Manu, ¿cómo vas? Buenas, ¿Qué tal? tal. ¿Todo bien? ¿Por ahí abajo? Perfecto. Esta noche vamos a palizar a Julio. Ah, sí. No sé yo. No sé, yo te veo muy optimista, pero yo no digo nada, que soy del Oviedo, así que más optimista que yo, ¿Qué difícil. juegan en Mestalla o en Sevilla? Mestalla. Está ya. En Mestalla, vale, Sí, sí. va. Vale, vale. Va, vamos Pues, rapidito y así ver el partido, va. muy bien, ¿no? Sí. Ayer hablábamos en el Tartiere de, madre mía, que mañana, que el año que viene tenemos pinta de ver a la Valencia aquí, madre mía. En fin. Vamos allá, venga, vamos con el resumen, con la estructura habitual. Empezamos con el IBEX 35. Aquí lo tenéis en pantalla ya. Y bueno, como siempre, empezamos la semana, empezamos el análisis desde el punto de vista semanal, por lo tanto es nuestro gráfico de la izquierda, en el que tratamos de encontrar el ciclo de vida, el ciclo de vida y la etapa en concreto en el ciclo de vida que se encuentra, que bueno, ya vamos diciendo desde hace tiempo que se encuentra en una clara etapa 2 alcista y con, bueno, con una situación en la que está demostrando una fortaleza importante, ¿no? Tras una caída tan vertical como esta, y siempre me gusta poner los datos objetivos, una caída vertical del 85%, nosotros consideramos mucha verticalidad a partir del 80%, a veces 75%, pero principalmente a partir del 80%, tanto en sentido ascendente como en sentido descendente, lo consideramos demasiado vertical, lo consideramos movimiento no sostenible. Entonces, después de esta caída, lo más normal es que hiciera este movimiento que está dibujado desde hace ya, pues bueno, un mes casi, en el gráfico, ¿no? De momento está cumpliendo casi al dedillo, ¿no? Está cayendo. Pensábamos que caería un poco más, lo vemos, se cayó hasta aquí. Pensábamos que luego subiera, está hacia arriba y quedaría alguna inhalación antes de superar máximos globales, ¿eh? Estos de aquí arriba de los 9.524. ¿Qué pasa? Que bueno, que de momento está demostrando una fortaleza importante, tanto aquí como lo veremos luego en el Eurostoxx y en el DAX, que se han fumado esta caída vertical, se la han fumado directamente con muchísima fortaleza, cosa que no suele ocurrir, pero que bueno, la realidad del mercado es a la que nos tenemos que adaptar. La vela de la semana pasada ha sido una bottom tail, reforzando una vez más la fortaleza, la demanda que hay en el mercado español, ¿no? Aunque vaya más retrasado que los europeos, que ya han superado este máximo. Pero fijaros, si vamos al diario, veíamos aquí cómo lo que esperábamos, que era, tal y como dijimos el fin de semana pasado, que se acercara a esta resistencia de los 9.388 para luego empezar a caer, efectivamente, se acercó para luego empezar a caer. ¿Qué pasa? Que ese comienzo de caída, que además si la veis exclusivamente a ella, en el momento que ocurre, era, bueno, pues con un grado de probabilidad de continuidad bajista bastante elevado, no lo ha tenido. Y en la sidera siguiente ya nos ha hecho hueco alcista y luego ya incluso se ha permitido el lujo de eliminar todo el mensaje bajista de esta gran vela roja, ¿no? Esto sugiere, pues bueno, pues la verdad, sugiere continuidad alcista. ¿Qué queréis que os diga? Tal parece bueno, que evidentemente va a testar estos 9.388, ¿no? 9.400 y que incluso puede irse más arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que ya serían 3 velas seguidas, el próximo día 4 velas seguidas, 5. Bueno, estaríamos ya en la parte mitad más uno del swing, ¿no? De la exhalación, del alejamiento del precio de la media de 20. Así que no me extrañaría que después de un comienzo de arranque de semana alcista nos diéramos un poco la vuelta para descansar, ¿eh? De momento para descansar, porque bueno, no se ven atisbos de giro bajista de momento, ¿no? Si me preguntáis, coma, a día de hoy, coma, oye, ¿esto crees que va a hacer esto así? Directamente, pues diría que no. Diría que no. Lo que pasa que no es, vamos, diría no. Seguro que no es lo habitual. Pero claro, viendo cómo está Eurostoxx y cómo está DAX, pues es lo que está ocurriendo, ¿no? En cualquier caso, rupturas de resistencia, si esto ocurriera con el origen del movimiento tan lejos,
no son creíbles, no son creíbles. Así que yo en esos casos extremaría las precauciones en las posiciones largas y eso se traduce en acercar stocks o reducir lotes de inversión, una de las dos cosas. Por lo tanto, resumiendo, IBEX 35 yo lo que espero es pues, comienzo de semana ligeramente alcista para ir completando esta exhalación, ir rellenando este hueco y quizás luego a lo largo de la semana algún tipo de consolidación, que de momento están siendo muy débiles. Eso es una realidad irrefutable, vamos, están siendo muy débiles, tanto que en semanal simplemente son mechas, simplemente esos pequeños retrocesos en diario, lo veis, son estas pequeñas mechas en semanal, ¿no? O sea, lo que nos habla de la tremenda fortaleza que de momento estamos viviendo en los mercados europeos. Yo creo que esto todavía se ve más exagerado. Espera, Juan, una Sí, sí, pregunta sí, antes claro, de claro. cambiar de índice. Nada, nada. Caso hipotético de que mañana no superase el máximo relevante de la gran vela sólida del martes Aquí, sí, y estuviese durante los próximos días en un rango lateral, sí. vamos Bueno, ahí sí. en ese rango, ¿considerarías todo eso una etapa 2 o hasta que no? Porque ya tendríamos dos máximos crecientes y dos mínimos crecientes. Sí. Entonces, ¿por eso considerarías que estaría en una etapa 2 o esperaríamos a que superase esos Yo para 9.380 para decir que está etapa 2? estrictamente, es una pregunta muy buena, estrictamente por definición, para que ocurra etapa 2 deberíamos ver un cierre por encima de 9.378 para que viéramos etapa 2. ¿Eh? De momento estaríamos en una 1, ¿eh? De momento estaríamos en una 1. Bastante amplia, pero una 1. De hecho, fijaros que tengo aquí marcado cuándo empezó la 4, cuándo empezó la 1. Y de hecho no tengo marcada cuándo empezó la 2. Yo creo que es algo que voy a empezar a hacer y dejarlos aquí marcados porque creo que puede ayudar a la situación. Claro, para que tengamos ya estructura de máximos relevantes debería ser superior a 9.378. Así que de momento sigue siendo una 1, aunque da la sensación de que el lunes esto se va para arriba y destroza este máximo relevante comenzando ya oficializando lo que ya parece una etapa 2, porque fijaros como ya las dos medias se encuentran claramente alcistas, ¿no? Así que deberíamos esperar un cierre por encima de 9.378,40 a cierre para que, Da. para, para que comenzara la etapa 2 de manera oficial, digamos. Decía que esta fortaleza en el IBEX 35 también la vemos bueno, no, la vemos más marcada aún en el Eurostoxx, fijaros. Fijaros la caída vertical también en este sitio y cómo ha arrancado con muchísima fuerza. Este movimiento, que parece que no ha habido, pero sí lo ha habido, este movimiento es tan solo esto. Fijaros qué poquito, que en diario es esto. Fijaros qué poquito. Y inmediatamente arranca con fuerza para arriba. ¿Qué significa eso? Fortaleza, demanda. Aquí rompe la resistencia y se acerca a máximos, ojo, Eurostoxx en máximos históricos, muy próximo a máximos históricos. 4.416 es lo que tocó, 4.417 y ya está, hoy cerró en 4.390, o sea, está ahí. Yo creo que puede llegar ahí y a lo mejor ahí quizás descansar un poco. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque en diario, fijaros, de esta corrección, seguro que os acordáis de esta estructura que siempre pongo, ¿no? Esta es el palo de la L y luego la corrección es así. Es muy pequeñita, ¿lo veis? Esto significa, es lo que conocemos como una consolidación alcista, una consolidación bullish, y desde aquí lo más normal, este tipo de consolidaciones tan cortitas suelen romper al alza, cosa que ha ocurrido claramente en esta semana. Pero es que además tenemos otra muestra de la fortaleza, y otra muestra de la fortaleza, vamos a ir analizándolo tal y como lo veíamos. Este es el jueves, que es el jueves santo, esto ya fue el martes, la apertura, donde arrancaba hacia arriba. Esta vela es la vela importante, hay velas de transición, esta vela, esta es un arranque que ha sido negado, pero que el grado de penetración en la vela previa era muy pequeño, por lo tanto, su grado de credibilidad como vela de reversión se disminuía mucho, ¿no? La clave aquí, evidentemente, está la pérdida de cierre de este nivel, cosa que no ha ocurrido en la vela siguiente. Fijaros cómo ha negado este movimiento bajista. Este movimiento bajista, ¿cómo lo ha negado? ¡Pumba! Pero además con una claridad meridiana. ¿Eso qué significa? Bueno, pues evidentemente significa mucha fortaleza alcista y que, bueno, pues confirma de nuevo el propio viernes. ¿Qué pasa? Que ya tenemos 5 velas verdes consecutivas, 5 mínimos crecientes, ¿lo veis? Eso, 5 velas alcistas crecientes. Eso ya sabéis que está llegando al fin, ya está llegando al fin. Entonces, cualquier apertura, si ahora hubiera una apertura por aquí arriba, en la semana que viene,
Este sería lo que conocemos como hueco novato. Así que cuidadito, porque aunque tiene un aspecto buenísimo de continuidad alcista, en el micro, en los primeros días, quizás debería haber algún tipo de consolidación, lo cual no sería nada extraño, ¿eh? Nada extraño que arrancara la semana alcista para luego comenzar un poco de corrección. Sería normal y sano, las dos cosas. Y eso es ese es mi escenario para el Eurostoxx en estos comienzos de semana. No sé si queréis comentar algo o vemos el DAX que se encuentra bastante parecido. Vamos a ver el DAX. ¿Lo veis? Lo mismo, ha eliminado en la etapa 2, ha eliminado a cierre ya claramente el máximo anterior. Se encuentra también muy cerca de máximos históricos, también muy cerca de los, no sé cuánto es el máximo histórico, pero creo que anda por los, vamos a ver, 16.290 por esa zona. Y estamos en 15.800 a cierre, o sea que estamos bastante arriba. En diario tenemos un poco lo mismo, fijaros, cómo la consolidación ha sido alcista, lo que de este movimiento alcista, la consolidación ha sido muy pequeña y además esta semana ha sido vital porque ha eliminado la figura de doble máximo. Por lo tanto, esta ya ha sido desbaratada. ¿Qué nos toca hacer con ella? Esto, ya no eres importante, doble máximo. Ya no eres porque el precio ha superado tu referencia y ahora, fijaros cómo también tiene la vela esta clave, esta, de reversión, que penetra poco en la vela previa y por lo tanto no tiene mucha credibilidad como vela de reversión, ¿no? Y desde ahí, pues ha arrancado con muchísima fuerza otra vez también para arriba y ya lleva, pues bueno, en este caso lleva 5 mínimos crecientes, no 5 velas verdes, pero 5 mínimos crecientes. Por tanto, mi escenario es un poco parecido, ¿no? Que pueda subir por la inercia que llevamos de esta semana, que pueda todavía subir un poco a comienzos de esta semana para luego quizás descansar un poco y ceder posiciones y consolidar un poco para corregir esta tremenda distancia de dos entre el precio y la media de 20. Así que en resumen, para el local market, que es lo que analizamos, IBEX 35, es donde analizamos Eurostoxx, es donde analizamos DAX, el resumen es comienzo de semana alcista para quizás a mitad de semana corregir, o por lo menos esa es mi visión. Vale, a ver, cosa, porque... Vale. Vamos a ver las peticiones que nos habéis pedido. Déjame dejar de compartir para que nos veamos todos. Manu, vamos a ir con las peticiones mientras... Tírale. Venga, pues empezamos. Trader79 desde Twitter. Nos pide Bankinter. Vale. A ver. Trader79, Bankinter. Vale. Bank Inter, veníamos de una etapa 2, ahora mismo ya estaríamos incluso una etapa 4. Ahora estaría haciendo la inhalación hacia la media de 20, que a su vez aquí tendríamos la resistencia menor y los suyos que una vez llega empiece a caer. Así que el movimiento que espero debería ser un poco este. A veremos. Si nos vamos a la parte diaria, lo que esperábamos era esto, que llegase a la media de 200, que empezase a caer, que es lo que tendríamos este movimiento de aquí. Desde aquí estaba ya, voy a ver para que esto no moleste, a más de un 4%. Al final, si miramos desde aquí, la caída hasta aquí estamos a un 18%. Encima, después de esto teníamos una 2, una tercera gran vela sólida. Entonces, esto ya nos indica como que posible fin de movimiento. Aquí hueco profesional. Por tanto, ya tendríamos un doble mínimo. Esto es lo que nos estaría indicando. Era que fin de etapa, o sea, que habríamos visto ya lo peor. Ahora mismo se estaría reestructurando. Tendríamos una etapa 1 que se está dirigiendo a la media de 200, que tal vez actúe como resistencia. Y de aquí vaya a hacer el acunamiento a la media de 20, que caiga aquí, que la media de 20 ahora mismo está plana, y a partir de aquí ya sí que atacaría la siguiente zona, que va a ser los 6,23. Entonces lo que creo que esta semana va a ser eso, poder principio un poco de continuidad, inhalar y luego seguir hacia cotas de los 6 euros más o menos. Muy bien. Vamos a ver también Trader79, Celnes. Celnex. Sí. Vale, Celnex lo tendríamos ahora mismo en una 3 mínimos, está ahí.
Estaría en el tema de etapa 1 ya, incluso, sí, incluso etapa 2 estaría en ese límite. Sería lo que conocemos como fase de transición, es decir, el acunamiento lo tendríamos aquí y esto sería la resistencia mayor, que es lo que voy a marcarlo para que se vea mejor. En el momento que supere esto sería la etapa 2 y el objetivo va a ser la zona de los 42 euros. Tendríamos 1, 2, 3. Esta semana debería de superarlo y confirmarlo, irse hacia cotas, entre esta semana que viene, a cotas de 42 euros. A ver, en diario está un 8% de la media. De momento tendríamos aquí ya casi un doble máximo, no llega. Puede ser que nos haga un rango lateral, porque viendo aquí la zona esta de los 39 le va a costar. Tenemos 1, 2, 3 y este sería el cuarto máximo. Esta zona le va a costar de los 39. Creo que va a hacer más un rango lateral aquí, esperando que llegue la media de 20 para luego ya más tarde superarla y así que irse a la zona de los 42 que tendríamos en el semanal. A ver, lo voy a dejar marcado. 42, 43, sí. O sea, esta semana creo que va a hacer más que nada rango lateral, esperando que llegue la media de 20. Voy a dejarlo así. Si supera, ya sería para irse, pero viniendo desde donde está 1, 2, 3 y toda esta zona de resistencia, yo creo que esta semana va a ser rango lateral. Y además encaja con el análisis del IBEX también, que pueda empezar la semana alcista para luego consolidar un poco. Perfecto. Vamos a darle el salto a Merlin, que es también, la pide también Trader79. Merlin, techo redondeado, que esto es de momento la única pega que veo. Mechas por abajo, 1, 2, 3 y aquí tendríamos una bottom tail. Lo suyo es que se vaya a buscar la cota de los 8,45. Esta cota de los 8,45 de todas formas, para estar muy atento, más para cortos, porque si es un techo redondeado que mire Fluidra, aquí cada zona de soporte tal vez sea una inhalación para subir y luego realmente caer de verdad, de verdad. Si nos vamos al diario, tendríamos ya que una etapa 4 con doble mínimo. Ya tenemos un cierre por encima. Parece ser que está intentando tener una etapa 1, que al final va a ser el ir cortando la media de 20 por arriba por abajo. Y esta semana lo que veo es un rango lateral realmente. En este rango lateral que va a estar. Hasta que no supere la cota a los 8,30 no la veo para etapa 2. Entonces esta semana realmente la veo lateral como Celnex. Muy bien. Iván, también desde Trader, nos pide Sabadell, pero en este caso nos pide para valorar una entrada. Vale. A ver, etapa 2, una gran caída. Por tanto, lo que debería hacer es lo que tienes en el IBEX, que es al final el fallo de patrón de compra 1, que suba hasta donde sea, haga el retroceso y luego a partir de ahí sería el bueno. Esto es lo que debería, en teoría, hacer. Si nos vamos a la parte diaria, ya tenemos mínimos crecientes. El viernes superó el máximo relevante. El lunes debería tener continuidad y desde donde arranca y todo tiene toda la pinta de que esta semana iremos a la cota de los 1,10 aproximadamente. Entonces, digamos que lo peor lo hemos visto ya y toda la pinta que tiene es que vaya a hacer primero los 1,10 y durante las próximas semanas ya irse a cotas superiores de 1,15 y luego irse a los 1,25. Así que lo que diría es que sería ir buscando ya el momento en todo caso, de buscar para posiciones alcistas. Que, por ejemplo, llegue aquí, no lo sé, baje hacia la media de 20, haga el acunamiento y ese será el momento ideal para incorporarse ya para posiciones más alcistas. Entonces le diría incluso que se espere una semana. O en todo caso, si nos incorporó el viernes con stop en los 0,96, esperar que haga este movimiento para incorporarse. Ahí, realmente ahí estaríamos un poco en etapa 1, ¿no? Sí, en etapa 1 estará. El lunes entró, sí. El lunes confirmará que está en etapa 1, sí. Claro, ahí es el típico ejemplo, que lo quiero poner aquí en pantalla. A ver, déjame compartir un momentín la pantalla. Sí. A La ver. tendréis ya tú. Vale, espera un segundito, que la comparto ahora. Si lo veo.
Aquí está. Compartir pantalla. No sé si la estáis viendo ahora. Es de no patrón, el del patrón. No, ahora sí. Vale. Ese es el típico caso, vemos que está en etapa uno y que tiene muy buen aspecto en semanal porque está dejando mechas por abajo y en diario es interesante porque está en etapa uno y ya llegando a la resistencia, ¿no? De la etapa uno. Entonces, dices tú, es genial, tiene buena pinta, tiene camino de ascendente tanto en semanal como en diario. Pero ¿qué pasa? Que tenemos la duda porque no encontramos patrón. Entonces, es aquí donde entra en funcionamiento, pues bueno, aquí tenemos una hoja de resumen que entregamos a los suscriptores de Sales Mentor y que decimos, oye, y explicamos los distintos patrones, aquí en concreto hay 8, hay alguno más, pero normalmente trabajamos estos. Y estos son los que deberíamos tener en mente para subirnos al carro que nos decía Manu, ¿no? Siempre decimos, si no hay patrón, no hay operación. Porque es el patrón es el que nos permite ajustar los stops, ajustar el management, tener en definitiva controlada la posición. O sea, si aparece algún patrón de estos, pues es el momento de entrar. Si no, entrar a ciegas a nosotros, aunque pueda ser efectivo en determinados momentos, no es nuestra forma de operar. Tenemos entonces ahora, Manu, vamos a ver, Luis nos pide de óleo. Comparte, o sea, Ah, quítalo sí, dejo de compartir, claro, claro. Hecho, de óleo, Y Luis. de hecho, a raíz de eso que estás comentando, es que, Mm, si, por ejemplo, yo no sé, el lunes en teoría no debería, pero si hiciese esto, que Cuidado. tendríamos un fallo y por ni querer anticiparnos, lo suyo es que se vaya, si tuviésemos esta vela, es que se vaya a visitar los 0,96. Por eso digo que lo ideal es esperar a que esté en movimiento, aunque sea Correcto, esperar una semana para ello. correcto. De óleo. De óleo ya se ha visto lo peor. Esta semana lo que tenemos una bottom tail. Los suyos que vayan ya a visitar los 0,26 o que tenga continuidad alcista, 0,26,7. En diario lo que tenemos es un hueco profesional bajista totalmente negado, con una gran vela sólida alcista. Esto podríamos considerar que es el acunamiento. Llegando a los 0,26 tenemos esta resistencia, más la media de 200, así que aquí estaría atento, ¿vale? Porque al final estamos en una etapa 1, la etapa 1 encima con la media de 20 bajista. Entonces lo que puede ser que pase es que llegue a esta zona de aquí, a los 0,263 aproximadamente, y a partir de aquí se gire a buscar la media de 20. Si respeta la media de 20, sería para incorporarse por patrón de compra 1 e ir a buscar los 0,27,8. Si no, mucho cuidado porque estamos en semanal en una etapa 1. Entonces, le diría eso. Si estaba dentro, stop en los 0,24,30. Y si no, esperaría que hiciese el movimiento de tocar aquí y la media de 20 cuando está aquí alcista, incorporarse aquí hasta los 0,2760. Y aquí sí que la verdad que me saldría por esta triple máximo que tenemos aquí. No sé si habrá algo más. Triple, cuádruple máximo. Y estando en el semanal en una etapa 1, para mí sería el objetivo y salida. Ujú, perfecto. También Luis nos pide Energy Solar, etc. Vale, esta tiene poco. En semanal tenemos máximos crecientes, que llegó a los máximos de los 9,90, 10,20. A ver lo que hace en el diario. En el diario tendríamos ya este máximo. Por la gran caída debería hacer el fallo patrón de compra 1, que es lo que hizo aquí. O sea, sube y baja y a partir de aquí ya es buscar la entrada. Eh, Al final, rango lateral. Stop, claro, le diría aquí en los 8,67 y de momento no veo entrada. O sea, le diría por patrón de ruptura a continuación alcista. En todo caso, con la superación de los 9,50, por si se están juntando las medias y quiere hacer nuevos máximos. Y con stop, claro, en la zona de los 8,65. Ujú,
O sea, hasta que no supere 9,50, nada. Bueno, Vale, tres últimas. Merlín nos pide objetivo y nos lo pide José Olivé, suscriptor. Merlín, la que hemos visto antes, el Merlín. objetivo. Ah, sí, Merlín, es verdad, es la misma. Sí, sí, Merlín. El objetivo sería lo que hemos Objetivo era los. comentado, Correcto. la media de 200. Vale. Robbie, también, José Olivé, también objetivo. Vale, hemos visto lo peor, mínimos, o sea, con un doble mínimo, mínimos ascendentes. Puede ser que esté haciendo el acunamiento aquí, así que ya veremos si ya lo siguiente objetivo va a ser 43,70. En diario, mínimos ascendentes, ha superado dos máximos. Esto sería el acunamiento, pero a la media plana, que no es lo ideal para nosotros. De todas formas, aquí tenemos un hueco profesional. Esto para mí sería más un patrón 1, 2, 3, que si supera los 41,26 sería entrada, con primer objetivo 42,08. Y conforme va la media de 200, pues sobre esta zona sería el objetivo al final, los 42,10 aproximadamente. Y si no, de todas formas, que no activa el patrón 1, este sería el 2 y este sería el stop, sería para hacer el acunamiento. Aquí ya sí que sería el acunamiento ideal porque la media ya sí que estaría ascendente. Entonces, entrada aquí y ya siguiente objetivo por los 42,10 aproximadamente. Pero hay que tener en cuenta que en semanal todavía estamos en una etapa 1 amplia, pero una etapa Sí, 1, desde los 30 y pico hasta los 44, una cosa así. O sea que es muy amplia y ahí, bueno, caben etapas, microciclos en diario, ¿no? Venga, cerramos el local market con Jonathan, que nos pide ACS. Nos pide un análisis general. ACS, ACS. ah, Ahí está. Wow. esta semana ha llegado el objetivo, Sí. máximos históricos. 1, 2, 3. Esta semana debe de confirmar los máximos. Entonces, por esta vela debería de tener continuidad. Si no tiene esa continuidad, ojo, en diario, esto ya está desactualizado. Al final, el rango lateral este. Máximos 1, 2 grandes velas sólidas. Esta podríamos considerar que no, o sea, de momento tiene 2. Eh, Puede ser que tenga una tercera gran vela sólida el lunes. ¿Y qué es para entrar o algo? Situación general, situación general. Pero podemos responder a preguntas concretas. ¿Entrarías en ACS a 30,75 mañana? No, ¿Qué ya me no. dices? No, evidentemente, yo tampoco. Y es que iba a Situación, ver, situación general, más que nada, si se está dentro, yo creo que es momento de salir y esperar, ¿no? sí, Sí. o ajustar el O stop. ajustar stop, sí. Sí, Sí, sí. porque incluso así también no me sale. Voy a ver si así en diario, vamos a ver. Y si no, objetivo por proporción de impulso sería eso, la zona de los 31,40. Si llega ¿Qué a pasa? esta zona, me saldría. Si ¿Cómo estoy dentro, veríamos, sí, cómo veríamos, Manu, si mañana nos abre a 31? Si abre aquí. ¿Sí? ¿Qué es eso? Esto consideraríamos que es un hueco novato y lo suyo es que seguramente, normalmente estos casos lo que hace es subir un poquito más Sí. y luego termina bajando y nos deja aquí una mecha que tendríamos y al final lo que hace es hacer la inhalación hacia la media de 20. O sea, así. Entonces, opción 1, si se está dentro con hueco novato, cuando veamos que se ponga de verde a rojo, se sale. Opción 2, y esto ya para más nivel más avanzado, en cortos sería, en el momento que se gire, sería para ponerse en cortos, primer objetivo, cerrar el gap y que tenga esa continuidad. Sí, bueno, yo lo hacía en cortos, para tan poco porcentaje me cuesta verlo, ¿eh? Pero en concepto formativo, desde luego, claro. Vale, con esto entonces dejamos cerrado el local market y ya nos vamos al territorio USA. Julio, vamos a ver esos índices, la fortaleza de esos índices, a ver a ver si ya se alinean del todo o Russell sigue un poco a su aire. Sí, lo vemos. Bueno, empezamos como siempre por el SP500. Bueno, veníamos comentando hace ya varias semanas, ¿no? Que parecía que los índices estaban un poco desacompasados, ¿no? Parecía que el Nasdaq era un poquito el que llevaba
la voz cantante y bueno, parece ya la semana pasada que el SP le iba un poquito ya a la zaga y de hecho esta semana se ha comportado mejor, ¿no? Que el SP, que el Nasdaq, ¿no? Y que el Russell es el que parecía un poquito más rezagado, ¿no? Bueno, de modo, bueno, el SP continuamos, ¿no? Lo que sería una amplia etapa uno, bueno, ya confirmando lo que sería una etapa 2, yo creo, ¿no? ¿Vale? Este mínimo relevante que nos da aquí ya sería el tercer mínimo relevante creciente, ¿vale? Dos máximos relevantes crecientes, media de 20 alcistas, bueno, y lo lógico es que esta semana vaya por su siguiente zona de resistencia, ¿no? La zona de los 4.195, ¿no? ¿Vale? En diario, bueno, pues en diario igualmente, ¿no? Continuamos con una etapa 2, ¿vale? Bueno, y con bastante fortaleza, ¿no? Aquí parecía que iniciaba la inhalación, pero bueno, fue respondida, ¿no? Respondida aquí con dos huecos bajistas que fueron negados, ¿no? ¿Vale? Igualmente aquí una gran vela sólida que luego fue negado con un hueco profesional, ¿no? Bueno, y dejando una hora, pues sería un patrón 1, 2, 3, bueno, que nos sugiere precios más altos para el arranque de semana, ¿no? Normal que venga a probar la zona de los 4.200, ¿no? Y que ahí ya sí que le cueste un poco, ¿no? Inicie lo que sería la inhalación, o que espere el precio, espere a la media que se le vaya acercando, ¿no? A esa zona antes de intentar superar esta resistencia, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al Nasdaq, ¿vale? Ya vemos que, bueno, ha sido un poco el que iba más avanzado, pero que esta semana parece que le ha costado un poquito, ¿no? No obstante, bueno, parecía que podía iniciar la inhalación, ¿no? Aquí sí que se había superado la zona de resistencia del máximo relevante previo, a diferencia del SP. Parecía que iniciaba la inhalación, ¿vale? Con el hueco bajista con el que arrancó, pero bueno, finaliza la semana nuevamente arriba, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que venga a probar su siguiente resistencia en la zona de los 13.700, ¿no? Igualmente, ¿no? Ya tendríamos confirmación de etapa 2, ¿vale? Con el acunamiento que comentamos aquí semanas atrás, con esta gran envolvente alcista por encima, bueno, las tres medias juntas, apoyándose en la media de 200, bueno, y lo normal es que este impulso le lleva hasta la siguiente zona de resistencia, ¿no? Los 13.720 que hemos comentado, ¿no? En diario, pues igualmente, ¿no? Continuamos con una etapa 2, igualmente vemos un poco la fortaleza, ¿no? Que nos ha mostrado aquí, ¿no? Con estas dos huecos bajistas que negó, ¿vale? Y con esta gran vela sólida roja sin continuidad que fue negada al día siguiente con un hueco profesional, ¿no? ¿Vale? Lo cual nos sugiere, bueno, de que arranquemos la semana probando nuevamente la zona de resistencia, ¿no? Tenemos aquí marcada en los 13.210 del máximo relevante previo, bueno, y luego la zona del hueco, aquí los 13.400, ¿no? Entonces, bueno, comentamos en semanal que lo lógico sería que se viniera a la zona de los 13.720, ¿no? Y por último, el Russell, que es venimos comentando que está un poquito más rezagado, pero bueno, que también parece que se empieza ya a posicionar, ¿no? En semanal, bueno, continuamos con una etapa 1, ¿no? Una etapa 1 aquí amplísima, ¿vale? Tenemos aquí las tres medias juntas y cruzándose, bueno, y apuntando al cruce, y bueno, ya tenemos aquí la confirmación de un nuevo mínimo relevante. Aquí nos deja una bottom tail encubierta que nos sugería precios más altos, pero que de momento no los ha confirmado, ¿no? Entonces, bueno, importante que se posicione en las próximas semanas por encima de la media de 200, bueno, y de las tres medias, ¿no? Que girarían nuevamente al alza, ¿no? Si nos vamos al diario, pues vemos un poquito cuál puede ser el posible comportamiento, ¿no? Aquí venimos de una etapa 4 muy vertical, que finaliza con este doble mínimo, ¿vale? Y bueno, aquí inicia ya lo que sería la etapa 1, ¿no? Etapa 1, bueno, al superar el máximo relevante previo, la media de 20 que empieza a girarse y ahora estaría haciendo lo que sería el acunamiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí un poco la zona clave, la superación de la zona de los 1830. Si bien tiene aquí la media de 200 plana, que ya sabemos que es un catalizador, ¿no? Tanto si las consigue saltarla por encima como si, bueno, si se frena en ella y luego el siguiente impulso la salta, ¿no? Pues sería el patrón Blast, porque luego tiene un movimiento bastante fluido aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, después de una etapa 1, lo normal es que, si no esta semana, la que viene, nos confirme el inicio de etapa 2 y bueno, y que su siguiente zona objetivo sea la zona de los 1954, ¿no? Un poco por la fluidez de movimiento que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Y que finalmente esto sea lo que haga que
que ambos índices, bueno, que los tres índices se acaben alineando, ¿no? Que es un poco lo normal y que en estas últimas semanas parecía que nos descuadraba un poco, ¿no? ¿Vale? Muy bien, vamos a ir viendo las acciones que nos habéis solicitado. El análisis Iván nos pide Samsara, IoT, Samsara para entrar, IoT, y latina, y latina, y latina, OT. Ahí la tienes. Ujú. Para entrar, ¿eh? Para entrar, bueno, en semanal tiene aquí la formación de un amplio suelo redondeado, bueno, que ya sabemos cómo suelen acabar estos movimientos, ¿no? Lo normal es que con el paso de la semana este valor se venga a su zona, bueno, zona de los 29-30, ¿no? Bueno, de momento está haciendo ahí una consolidación bullish que conocemos, ¿no? Después de un gran impulso, está consolidando en el tercio superior del movimiento y bueno, esta semana dejándonos lo que sería una bottom tail encubierta, ¿no? Que nos sugiere precios más altos, ¿no? Si bien, bueno, no me aparece la distancia a la media, pero porque no lleva muchas semanas de cotización, 29%. 29. Bueno, quizás le quede un poquito más de consolidación antes de intentar un nuevo impulso, bueno, la superación de la primera zona de resistencia, bueno, antes de irse por lo que hemos comentado, ¿no? El objetivo final de este movimiento que debe ser la zona de los 29-30 dólares, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, al diario, pues ya creo que hay una zona clave aquí, ¿no? Que es la zona de los 20, porque bueno, mañana tendremos aquí una zona probablemente de doble máximo, ¿no? Porque esta vela del miércoles, si no lo superamos, se acabe convirtiendo, ¿no?, en un nuevo máximo relevante, ¿no? Entonces, bueno, por encima de 20, la zona de los 20-30, bueno, activaría nuevamente la etapa 2 y lo normal es que tenga continuidad alcista, ¿no? De momento yo esperaría. Además, tendríamos el concepto de medias que se van juntando y que no se cortan. Se cortan. Entonces, eso es. Y entonces, si viéramos un arranque alcista ahora, superando esa resistencia que acaba de poner Julio ahí en el gráfico diario, podría ser un buen momento. Perfecto. Venga, nos vamos a ver. DNI Trader nos pide FANG, FANG, como las FANG, pero en acción. Ahí está. La segunda. Ya a simple vista También veo, para entrada, ¿eh? Nos pide. a simple vista veo un gráfico muy bueno. En semanal, pues semanal. Julio, yo no te oigo. ¿No me escucháis? Sí, ¿eh? Sí, Yo ¿no? te escucho y veo la pantalla. Sí. Sí. Que en semanal pues, tendríamos una etapa 4 y ahora aparece una etapa 1, ¿no? Ya, ¿no? Una etapa 2 aquí, etapa 3, etapa 4 aquí, una pequeña etapa 4 al perder estos tres mínimos relevantes. Bueno, y que parece que recupera, ¿no? Recuperar casi el 90% de este último impulso bajista, ya tendríamos una etapa 1, ¿no? La media girándose nuevamente alcista. Pero bueno, para entrada yo creo que por encima de los 150 dólares, ¿no? Esperaríamos, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, en el diario, eh, pues, pues muy similar, ¿no? También la activación de la etapa 2 la tendríamos a la superación de la zona de los 146, ¿no? Hemos hecho aquí un impulso bastante potente, hemos conseguido distanciarse bastante de la media. Eh, no sé yo si creerme esta rotura, ¿no? Si ocurriera a principios de semana, ¿no? Con dos zonas de resistencia muy próximas. Quizás lo ideal para incorporar este movimiento sería esperar a la siguiente inhalación, ¿no? Que la media se acercara un poquito más y el siguiente patrón de comprar uno quizás sea el bueno para buscar la, la zona de los 163, ¿no? Sí, aquí es un buen momento para recordar lo que hablábamos este fin de semana en el curso básico de el concepto barrio sésamo, ¿no? Nosotros abrimos posiciones tanto largas como cortas cerca de la media de 20, no lejos de la media de 20. Y como eso puede dar lugar a un componente subjetivo, porque lo que es cerca para mí a lo mejor no es cerca para Julio o Manu, siempre tratamos de ajustarlo a un torno a un 4% de la media de 20. Todo lo que esté del 4% para abajo lo consideramos cerca por tener un criterio, si fuera 4,10, 4,1, 4,2,
vale lo mismo, ¿no? Pero por tener un criterio, y en este caso, ahí veis el indicador que sale a la derecha que pone un 8,08. Entonces, no, a un 8% de la media de 20 no nos suele gustar abrir posiciones. Conclusión, la que comentaba Julio. Oye, esperamos a que consolide un poco y cuando esa distancia de 2 que llamamos la distancia entre el precio y la media de 20 sea más acorde, en cuanto nos dé el siguiente patrón, podríamos entrar, aunque el escenario ideal sería por encima de los 150, está claro. Perfecto. También de NayTrader, también para entrada, nos pide Veru, con V, Veru. Para entrada. Bueno, imagino que sería por patrón explosivo, Sí, tiene toda la eh, pinta. porque otra opción no. Bueno, para entrada alcista, imagino, ¿no? Sí, sí, Espera así lo entiendo. un momentito, porque voy a poner esto que no. Tiene Vale, poco volumen en horario. a un 75%, una etapa 4 en semanal. Si bien, bueno, a un 75% de la media, lo normal es que tarde o temprano inicie una inhalación, ¿no? Que acerque el precio a la media, ¿no? Entonces, bueno, ahí buscaríamos lo que conocemos como el patrón explosivo alcista, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Una etapa 4 muy vertical y bueno, parece que estaría formando aquí un suelo, ¿no? Pero de momento, bueno, de momento no hay ningún signo de reversión, ¿no? ¿Vale? A un 20% de la media, sí. Se podría intentar la inhalación, pero de momento no vemos ningún signo que nos haga factible una entrada en largo, ¿no? Algo bueno, la superación, si acaso, uf, de esta zona, a ver que no. Yo creo que si lo pones en horario podemos ver un poco de más claridad, porque, Aquí porque lleva un rango lateral en las 4 últimas velas y seguramente ese rango lateral, sí, bueno, aquí sí se ve un poquito más claro, ¿no? sí, Quizás la superación de esta zona, de la zona de los 1,13, que tendríamos la confirmación de inicio de etapa 2 en este marco temporal, pues quizás claro, aquí pudiéramos tener una entrada, ¿no? Por sí. un primer objetivo, la zona del medio de 200, y bueno, y luego ya si es el inicio de la inhalación en semanal, pues bueno, pues ya lo normal es que el precio se vaya reestructurando para el lado largo, ¿no? Sí, pero hasta no ver por encima de 1,13 no vemos nada interesante. Aunque es la típica para tener en la lista, en la wishlist, porque puede haber una inhalación importante en algún momento determinado, ¿no? Y cogerla sería interesante. Nos vamos con Luis García, que nos pide MU, MU. Mm. Mm. Bueno, pues a simple vista está claro cuál es la zona, ¿no? Sí, Aquí poca discusión, ¿no? Solamente nos interesará por encima de la zona de los 64, 65 dólares, ¿no? Entonces, bueno, semanal ya tenemos, bueno, tenemos una etapa 1, ¿no? De momento, en el que se confirmaría el inicio de la etapa 2 por encima de la zona comentada, ¿no? Y que, bueno, luego sí que tendría un recorrido hasta la siguiente zona de resistencia en torno a los 74, 75, ¿no? En diario, pues en diario, pues muy similar a la que hemos comentado antes, ¿no? Igual, una zona clara, zona de los 64. Eh, Esperaría un poco que la media se acercara un poquito más, hasta un 4%, pero yo aquí la entrada, más que por patrón de compra uno, la haría por patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? yo La también, ¿no? superación de. Sí, sí, yo también. Cuando hay tanta Superación resistencia como es este caso, es mejor el patrón de ruptura de continuación alcista. Sí, sí. Ahí. Vale. Continuamos con Luis García, que también nos pide UAL. UAL. Igual. Ujú. Bueno, aquí teníamos una etapa 2 que ya parece más una 3, ¿no? Pues ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cierres por debajo de la media de 20, que además ha girado ya bajista, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver el último impulso, cuánto ha consumido.
pues más de un 60% que conocemos. Con lo cual, salvo que se posicione nuevamente por encima de la cota de los 45, yo no la vería para el lado largo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, con poco se corrobora lo que vemos en semanal, ¿no? Tenemos una etapa 4, ¿vale? Que parece que estaría finalizando con este doble mínimo que nos deja aquí, pero de momento tenemos etapa 4, ¿no? La media claramente bajista todavía, ¿vale? Aquí, bueno, intentó iniciar una etapa 1, pero el miércoles tuvimos una gran vela sólida roja, que incluso podría ser un patrón 1, 2, 3, ¿no? Bajista, ¿no? Entonces, bueno, de momento etapa 4, yo, mientras no esté por encima de la zona de los 45, no lo tendría muy en cuenta para el lado largo. Sí, yo de hecho lo veo hasta más interesante para el lado corto. Fíjate, Sí, sí, por eso. en semanal tiene un fallo de ruptura de continuación alcista, hace 6 7 velas arriba, a ese fallo de ruptura de continuación alcista, que como mínimo iba a llevarlo a 48, como mínimo, que es el soporte anterior, ¿no? Ahí. Bueno, fijaros, una vela enorme, una caída muy vertical y que además la corrección no llega ni al 30%. Por lo tanto, es lo que consideramos una consolidación bajista. Y, 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 Sí, que y- además cuadra un poco eso, ¿no? Ya tendríamos etapa 3 y por debajo de los sí, 40 tendríamos exactamente. etapa 4, Etapa lo que 4 sería efectivamente. definitivo ya en la zona de los 36, ¿no? Por lo tanto, la veo más cerca de irse a 36 que de superar los 45 esos que evidentemente sería la referencia alcista. Y que, Vamos. bueno, un poco es lo que conocemos como el patrón Blast, bajista en este caso, ¿no? Pasa que haría falta un poquito más de consolidación, ¿vale? Para que, me parece demasiado, que están las medias demasiado separadas entre sí para que acaben cortando hacia abajo la media de 200, ¿no? Ya, sí, ¿Vale? Pero seguro. evidentemente por debajo de la zona de los 40, claramente bajista, ¿no? Sí, sí, sin duda. Venga, tres últimas. José Vicente nos pide SBLK, José Vicente, suscriptor. Ahí la tienes. Y nos dice que está dentro del valor. Está dentro del valor, ¿no? Ajá. Bueno, pues si está dentro largo, pues patrón de compra uno, ¿no? Patrón de compra uno que nos ha dado esta semana, ¿no? Ujú. ¿Vale? Con lo Con el cual, test. normal es que esta etapa 2 recién inaugurada, ¿vale? Con este mínimo relevante que nos deja aquí, bueno, pues que se venga a su siguiente zona de resistencia, ¿no? Como mínimo, ¿no? Zona de los 25, ¿no? Y nos vamos al diario, bueno, pues igual, ¿no? Teníamos aquí una etapa 4 y un valor muy similar al anterior, ¿no? Que se frena en la media de 200, aquí nos deja un triple mínimo, bueno, inicia lo que sería la etapa 1, ¿no? Al superar la zona del máximo relevante previo, ¿no? Que es lo que le pedíamos a UAL antes, ¿no? Superar la zona de los 45, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Supera la zona de 21,45, confirma lo que sería la etapa 1, bueno, y de momento el camino despejado, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Lo que me llama la atención de ahí, o lo que se ve muy claramente en el semanal, es el fallo de patrón de compra uno que siempre comentamos Ujú. y como ahora ha hecho el retest. O sea, ahí se ve muy claro lo que siempre decimos. Sí, tal cual. Una caída vertical, pues, primer patrón de compra 1 que nos da aquí, pero que da fallo, hace el retest y este segundo que es el que parece que, Que que tiene que sí ser más. tiene continuidad. Correcto. Dos últimas. SE, la tercera, ahí está. Nos la pide Jonathan y nos pide situación general. Jonathan es suscriptor también. Vale, pues vemos que la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Con lo cual este valor, lo lógico es que en las próximas semanas tenga un buen movimiento, ¿no? Tiene aquí una zona de resistencia, ¿no? En torno a los 92, $93. Y bueno, ya tenemos lo que sería la etapa 2, ¿no? Con la confirmación aquí con el acunamiento que nos hizo, el primer patrón de compra 1. Pero bueno, ahora parece que estaría iniciando lo que sería la inhalación, ¿no? ¿Vale? Que corte un poquito la distancia con la media, que es de un 24%. Quizás se pueda venir a su zona de soporte menor, ¿no? ¿Vale? La zona de los 70, $72. Y quizás aquí sea un momento para buscar una nueva posición alcista, ¿no? El siguiente patrón de compra uno que nos deja aquí en semanal, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues tenemos etapa 2 de momento, pero bueno, ya vemos que empiezan a aparecer un poquito en este patrón de compra uno que nos dio el jueves,
empiezan a aparecer las mechas por arriba, ¿no? En su primera zona de resistencia, que sería el hueco que nos dejó aquí en la caída, ¿no? Entonces, bueno, esto pintaría un poco más ya a etapa 3, ¿no? El precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de venta, que la media de venta aún es claramente alcista, pero quizás esté por aquí consolidando varios días y que al final acabe perdiendo la zona de los 80, teniendo continuidad, coincidiendo con la continuidad de la inhalación que hemos comentado en semanal, ¿no? ¿Vale? Y que se venga eso a la zona de los 70, 72, siguiente zona de aquí, ¿vale? Que cuadraría un poquito con lo que hemos comentado en semanal, ¿no? Entonces, bueno, de momento en diario aún mantiene la etapa 2, pero ya empiezan a verse síntomas de que esta etapa 2 puede pasar a etapa 3 en breve, ¿no? ¿Vale? Muy de acuerdo. Y cerramos. Una, Ah, una sí. cosa, solo de el 7 de marzo. Qué bonito y fácil y sencillo, el 7 de marzo. En vela diaria, el 7 de marzo. 7 de marzo. Como teníamos antes unas medias juntándose y ese día tenemos un hueco profesional justo por encima de resistencia, mechita por abajo para buscar patrón dentada y ya está. Ujú. Sí, sí. La entrada clarísima. Abre aquí, en marco temporal inferior nos hace un patrón de compra 1 y hacia adentro. Vale, pues después de este último apunte, cerramos el mercado USA con MAXN. MAXN, ahí la tienes. También Jonathan, también en situación general. Bueno, pues está un poquito que la que hemos comentado anteriormente, pero quizá un poquito más adelantada, porque sí parece que estaría rompiendo ya la zona clave de resistencia y que tiene un movimiento fluido hacia arriba, ¿no? ¿Vale? Además también igualmente con el concepto de medias que se juntan, pero no se cortan, ¿no? Lo cual, bueno, nos augura un movimiento explosivo en ese sentido, ¿no? En el sentido de la tendencia precedente, en este caso es alcista, ¿no? Entonces, bueno, aquí hizo una mini inhalación, y nos dio un nuevo patrón de compra 1 y, bueno, y parece que esta semana nos sugiere que pueda tener continuidad, ¿no? En diario, bueno, pues en diario tenemos una etapa 2 y, bueno, el viernes nos dejó aquí un hueco novato, ¿vale? Que si bien no ha tenido el grado de penetración en la vela previa, es nulo, ¿vale? Pero bueno, lo lógico es que nos sugiere continuidad, ¿no? Para el arranque de semana, ¿no? ¿Vale? Pero bueno. Ahí vemos como a mí lo que me llama la atención es eso, que el viernes tiene una vela, bueno, pues visualmente muy potente, pero que en términos de reversión no lo es tanto, porque el grado de penetración en la vela previa es nulo, no existe. Entonces, bueno, digamos que pierde potencia ese mensaje de giro, ¿no? Quizás puede tener algún tipo de De retest. descansillo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando ocurren estas cosas suele haber algún tipo de retest, pero en términos generales, MAXN, joder, viendo el movimiento fluido a la izquierda, también es muy interesante. Eh, Mu- También habría que decir que estamos a un 7,28% de la media de 20, por tanto, mismo mensaje que antes. Hay que buscar un patrón que nos ocurra dentro del marco del 4%, donde ponga ese indicador el 4%, que es lo que nosotros consideramos cerca de la media de 20. Decías, Manu. No sé si será del mismo sector que el anterior, pero el día 7-8 lo mismo, ¿eh? El hueco profesional Seguro. ese. Mira a ver qué sector es este. Ahí en la I. Tecnología del Nasdaq. Y la anterior que era SE. Igual. Tecnología, sí, del otro Sí. mercado, pero tecnología también. Muy bien, pues con esto, oye, eran unas cuantas acciones que nos habéis solicitado. Muchísimas gracias por estar siempre ahí al otro lado, porque al final esto se hace mucho más dinámico y sobre todo mucho más atractivo y más focalizado en vuestras necesidades. Vamos a pasar al mundo cripto, ¿eh? Vamos a ver cómo han ido esta semana las criptomonedas de referencia. En concreto, aquí ya tenemos en pantalla al Bitcoin. Bueno, decíamos que veíamos aquí esta consolidación alcista en el marco temporal semanal, ¿lo veis aquí? Y esto es lo que consideramos una consolidación alcista, consolidación bullish, y que normalmente este tipo de consolidaciones rompen por la parte de la tendencia previa, de donde se genera ese arranque, ¿no? Que en este caso era claramente alcista,
y que lo que esperábamos, ya lo hablábamos el miércoles en el resumen semanal de trading, era que continuara su camino, ¿no? Alcista. Eso es lo que está ocurriendo y esperamos que continúe ocurriendo. Quizás tras un pequeño descanso, quizás. De hecho, ya hablábamos el miércoles pasado, ya hablábamos que igual debería tomarse algún descanso. Estábamos aquí y lo que está haciendo es, bueno, pues realmente consumir tiempo, ¿no? Desde que llegó al nivel de los 30.230, pues está ahí consumiendo tiempo lateralmente y ahora mismo está en 30.325, o sea que está en un rango claramente lateral alcista, pero sin claro movimiento de precio. ¿Qué está permitiendo esto? Bueno, pues que esta distancia, que era del 7,28, aquí ya pasa a ser del 5, lo vemos como ya se va aproximando. Y aunque en la referencia del 4% en criptomoneda pues no es tan importante, porque ya sabéis la volatilidad y la fortaleza, que los movimientos que les caracterizan, bueno, pues en general, cuanto más cerca de la media de 20, más creíble es el arranque para nosotros, ¿no? Conclusión, esto parece que está, bueno, pues girando un poco y, no sé, extrañar un poquito más de inhalación. Lo ideal para mí, ¿qué sería? Oye, que esto, perdón, no quería esta, que esto girara un poquito todavía más hacia abajo, hacia la zona de que denominamos soporte menor, que es el concepto de un mínimo que está visitando máximos previos, aquí los veis, y desde ahí arrancara. Eso sería fantástico. Y de hecho sería bueno, lo que americanos llaman un no-brainer. Es decir, entramos casi sin pensar, ¿no? Porque el stop estaría cerca, es en una etapa 2 alcista en marco temporal semanal, en marco temporal diario, sería sin duda el mejor de los escenarios y, bueno, bastante factible por otro lado, ¿no? Así que ese es, por ejemplo, mi punto de vista para el Bitcoin. Si vamos a ver el Ethereum, aquí está. Bueno, pues veíamos cómo rompía esta semana, estamos en plena ruptura de... Juan, perdona que te corte. Sí, Vuelvo sí, al claro. Bitcoin. Volvemos a Bitcoin. Aquí está. Ahí la tienes. Mucho cuidado con eso que comentas. Has ¿Mm? comentado de una pequeña inhalación hasta la zona de los 29.200. Sí, sí. ¿Qué vela semanal nos acaba dejando? Sí, claro. Por eso esto debería ser en una semana, no esto en una semana. Es muy Claro, buen apunte, es muy buen apunte. porque esta semana es una semana de rotura. Claro, Necesitamos confirmación en esta semana entrante, ¿no? es muy buen apunte. Claro, ¿qué pasa? Que las semanas en cripto son muy largas, ¿no? Son de 7 días. Entonces, lo que comenta Julio es muy interesante y vamos a explicar por qué. Porque fijaros, vamos a suponer que esta semana solo hace esto. Solo hace esto y se nos cae. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Qué sería en realidad eso en marco temporal semanal? Sería esto. ¿Mm? Y entonces sería un fallo de ruptura de continuación alcista, lo cual ya sabéis que Lejos de la media. lejos de la media, lo cual sería alerta, desde luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo pienso que como las semanas son muy largas, son de 7 días de cotización en Bitcoin, le da tiempo de sobra a hacer esta inhalación, más luego, si realmente es que lo va a hacer, que yo no tengo ni idea de lo que va a hacer, evidentemente, el arranque hacia arriba, de tal modo que desactivaría efectivamente ese riesgo que nos comenta con muy buen acierto Julio, ¿no? Entonces eso se desactivaría y aquí sería a lo mejor probablemente un patrón 1-2-3, a lo mejor, confirmando esa fortaleza alcista. Lo Pero digo porque ahora cuando veas el Ethereum, sí, lo vas a ver más claro. vamos a ver el Ethereum, aquí está. Y bueno, aquí vemos la ruptura, efectivamente. Vamos a poner este como si hubiera roto ahí. Efectivamente, está rompiendo después de bueno, después de consolidar. En realidad arrancó, consolidó y arranca esta semana y finales del anterior. Arranca esta semana y cada vez que rompemos una resistencia, lo ideal no, y lo sano y lo necesario es que la vela siguiente confirme. ¿Qué quiere decir que confirme? Bueno, pues que el cierre de la semana que viene sea superior a este, porque como sea inferior, tenemos lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista y en ese caso el objetivo nos iríamos a la zona de soporte previo, que estaría en la zona de los 1500, en la zona de los 1500. En diario, fijaros, en diario es un poco parecido, ¿no?, a lo que veíamos en Bitcoin. Se había ascendido con muchísima fuerza, rompiendo resistencia. De momento la consolidación está siendo muy alcista, sin duda alguna. No hay ninguna, cada intento, veis las mechas, cada intento de caída son rechazados por los compradores, lo cual esto es oferta y demanda. ¿Qué significa? Que hay demanda. Habría que ver ese comportamiento si realmente consolida cayendo hacia la zona de soporte menor. Vamos a eliminar esto, la zona de soporte menor, que es claramente esta zona.
¿Y cuándo ocurre? Por explicitar un poco también lo que decía Julio, ¿cuándo ocurre ese movimiento? Porque si esto me lleva toda la semana, entraríamos en este escenario que vemos en semanal. Sería un fallo de ruptura de continuación alcista. Por lo tanto, probable una caída fuerte. Si Juan, durante la semana le da tiempo a todo ello, pues entonces ya no sería tan peligroso. yo lo comento sobre todo por lo que comentamos el miércoles en el meeting, ¿no? ¿Mm? Que esto cuadraría un poco si nos vamos al mensual A ver, vamos a ver el mensual. con la posible zona objetivo, ¿no? De esta innovación Estaba llegando, sí. Vamos a verlo. y que el mes de abril nos acabara dejando una mecha por arriba, ¿no? Vamos a verlo. Vale, está llegando a objetivo, que es la zona de mínimos relevantes, está aquí, esta zona de aquí. Todavía parece que le puede quedar un poco. Claro, es que desde aquí a aquí parece que es poco, pero debe ser un 10% tranquilamente, ¿no? Vamos a ver. Sí, un 10, un 12, un 10% todavía podría quedar un poco más para llegar a esa zona, más o menos, sí, por ahí, un 10% para llegar a esa zona de, fijaros que la media de 20 está a un 8,53, una media bajista. Así que da la sensación, o por lo menos a mí me parece, da la sensación de que todavía le queda un poquito más, ¿no? Un poquito más viendo la vela en este marco temporal mensual, que es verdad que estamos a mitad de mes, por lo tanto todavía no es relevante, sería interesante que para la continuidad le diera tiempo en intrasemana a hacer este recorrido, ¿no? Sería lo fantástico, pero eso, teniendo en cuenta que estamos llegando en esa inhalación hacia la zona objetivo, que podríamos decir en números redondos que es la zona de los 2.300 en este marco, perdón, cripto. Ahí está. Esta ruptura, bueno, 2.300, ¿dónde estaría? Estaría en esta zona de aquí. Eso, todo, parece que puede tener todavía un poquito más de continuidad alcista, o ese es mi escenario. En definitiva que hay que extremar las precauciones para el lado largo ya, porque Sí, desde luego, porque además entrando ahora mismo, por eso esperamos, fijaros, está un 11%, está lejísimos de la media de 20, Barrio Sésamo, lejos de la media de 20, no abrimos posiciones largas, deberíamos esperar algún tipo de consolidación y este sería el escenario ideal, que se cayera ahora, consolidara, lunes, martes, miércoles, yo qué sé, y jueves, viernes lo utilizara, viernes, sábado y domingo lo utilizara en arrancar de nuevo. Bueno, pues si ese es el escenario, se podría intentar desde la zona de 2.000 más o menos hacia la zona de 2.300, lo cual es un porcentaje interesante. Al final es clara zona lo del sábado o viernes, que son las mínimos del diario, y ya está. Uh-huh. Respetar eso, si nos tendremos el patrón 1, Sí, 2, 3, no, pues está. hará lo que comentáis. Claro, claro, claro. Esa es la zona clave, los 2074. Últimamente estoy siguiendo esta, listo, ahí está. Porque, bueno, veíamos el giro, me gustaba el suelo redondeado. Esto, que es curioso, pero esto, si vais a gráfico de 2 minutos, no sé, se ve que es como un backtick de estos, ¿no? Una subida y una bajada. Es decir, esto en marco temporal, no creo que me llegue a 2 minutos, dejarme verlo. A ver si me deja ir tan atrás. No, no me deja ir tan atrás. Voy a meter más unidades, a ver si tengo suerte. Vamos a ver. No, no. Ah, pues sí, 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 me lleva, sí. Mira, esto es gráfico de 2 minutos. Vamos a ver si lo puedo centrar un poco. Y lo ampliamos. ¿eh? Y simplemente en el mismo minuto llegó hasta ahí, a 1,46. Alguien se hipotecó aquí, o es un error. Y luego, bueno, pues ya volvió a su camino, ¿no? Es extraño. Es un caso extraño que nos desvirtúa un poco, sobre todo en marco temporal semanal, porque tal parece que es una top Intel tremenda, tal parece que ha subido el precio hasta aquí de manera sostenida y que se ha desplomado, cosa que no es real. Entonces, en estos casos, yo tradicionalmente, cuando me pasan estos casos, bueno, pues con el tiempo los corrigen, si es un backtick con el tiempo, el propio graficador los corrige, y si no, yo intento abstraerme un poco de él, porque claro, el mensaje de esto sería bastante, bastante bajista, ¿no? En estos casos, bueno, pues esta tiene buen aspecto, me gusta. Si obviamos este tema, que yo lo considero algún tipo de error, sería interesante porque, fijaros, tras esta exhalación está comenzando una inhalación, quizás se llega a zona de soporte menor, 1,04, 1,05, y desde ahí si arranca puede tener un buen movimiento. Fijaros qué movimiento fluido tiene hasta la zona de 1,27. Tiene un movimiento interesante, pero 8,38, vale. Habría que esperar un poquito y ver si nos hace una pequeña inhalación, sería fantástico, para luego ya arrancar. Yo la tendría en cuenta porque, bueno, puede dar una buena alegría en las próximas semanas. CRV-USD.
De todas formas, en caso ¿Mm? hipotético que fuese real eso, Sí, al final lo que tendríamos es la gran caída y ahora sería el retest. O sea, zona limpia hasta los sí, es movimiento fluido, 1,6. sí, sí. No deja de ser movimiento fluido, sí, sí, porque además si no tiene continuidad bajista, el mensaje bajista de esta top intel sería anulado, ¿no? Así que, bueno, independientemente de que sea error o no, yo creo que puede tener buen aspecto mitad de semana o por ahí. Lo veremos el miércoles en el meeting que tenemos con los suscriptores. Bueno, con esto cerramos el mundo cripto y nos vamos ya a la última sección del resumen semanal de trading número 125, que es la sección Blast. Julio, ¿qué tenemos por ahí? Aparte de una pregunta que nos hacen en Twitter ¿Eh? del mundo Blast, en concreto Iván yo creo que nos la hacía al final de la semana pasada, lo que pasa es que o no entró en la edición anterior, o bueno, me despisté un poco, es respecto a la acción HUT, y la pregunta es, HUT, que es una de las Sí, habituales que estamos son trabajando, ahí preguntas está. relacionadas con el mundo cripto. Sí, 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 sí. Y la pregunta es, oye, ¿cuándo dejaría de estar en situación blast? Es decir, nosotros tenemos claro cuándo está en el momento blast, pero ¿cuándo dejan de estar en escenario blast? Esa es la pregunta de Hombre, Iván. deja de estar cuando ya la exhalación que preveíamos ¿Sí? pues ya llega a su zona objetivo, ¿no? Aquí de momento esta, la comentábamos aquí en esta zona, ¿no? Que es cuando se produce el corte de la media 200 hacia arriba de las medias, ¿no? Con una gran vela sólida que llega a resistencia, ¿no? Eh, de momento nos está dejando también un patrón 1, 2, 3 que nos sugiere de que tenga más continuidad hasta su siguiente zona, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, lo normal es que eh, este valor lo venimos siguiendo, igual que todos los del sector, desde esta zona, ¿no? Aquí, desde hace ya varias semanas. Hay unos que van más avanzados, que ya este impulso lo han hecho y han llegado incluso a esta zona, incluso lo han superado, como yo creo que uno de ellos era Riot, creo que era uno de los que iban más adelantados, ¿ves? Ujú. Esta zona que hemos comentado ahí, mientras HUT está todavía por aquí, mira, Riot, mira dónde está ya, ¿no? ¿Vale? Luego, por ejemplo, Mara, que comentamos la semana pasada, también muy similar, pues igual, ¿no? Nosotros lo vigilamos desde esta zona y la semana pasada lo comentamos que sería interesante una vez que saltara por encima de esto, ¿no? Ha saltado esta semana y bueno, y parece que quiere tener continuidad, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuándo deja de estar? Pues lo normal es cuando llega a su zona objetivo, ¿no? Pero lo que vamos buscando es un giro. O sea, el momento Black lo que vamos buscando es un giro eh, que le da una potencialidad al movimiento bastante interesante, ¿no? Y que cambie un cambio de tendencia, ¿no? Siempre vamos buscando lo que es la fase de transición A en semanal, ¿no? Aquí vemos como es el momento que pasa de etapa 1 ya a etapa 2, ¿no? A la superación de esta zona, ¿no? Normal que se venga a su siguiente zona objetivo, ¿no? ¿Vale? Pues en caso de HUD, exactamente igual, ¿no? En una que se verá muy Estamos buscando claramente. lo mismo, ¿no? HUD la veníamos siguiendo desde el checkout que nos hizo aquí, ¿vale? Pero bueno, mientras estaba un poquito más retrasada, ¿no? De momento mantiene lo que sería la etapa 1, ¿no? Ya girando, con la media de 20 girando, pero realmente cuando esto correrá, incluso por encima, lo lógico es que venga a la zona de los 330, ¿no? Zona de la media de 200, ¿no? Que supere este máximo relevante y que se venga a esta zona, ¿no? Ya confirme el inicio de etapa 2, ¿no? Como han confirmado casi todas las del sector, ¿no? Entonces, bueno, venimos siguiéndolo desde aquí porque aquí preveemos que va a haber movimientos potentes, no sabemos cuándo, pero bueno, yo creo que la gran vela sólida que nos dejó este día fue un poco el detonante, ¿no? Gran vela sólida que supera resistencia al cruce de las tres medias y lo normal es que esto tenga continuidad de momento primero hasta la zona de los 250 y luego hasta la siguiente zona de resistencia, ¿no? Perfecto. Una que se vería muy claro ese ejemplo que comentas todo, que esa ha sido brutal, GeFi. Ah, bueno, que FAI sí, que también la seguimos aquí en el grupo. Igual, ¿no? Si vemos un poco, ¿no? Formación de un amplio suelo redondeado, como salta a la media de 200, se apoya en ella, dejando una bottom tail encubierta y, bueno, y luego un movimiento potente, ¿no? Pues un poco lo mismo que esperamos en todas las del sector y que, bueno, en todas han ido saltando, unas con más adelantadas que otras, pero al final todas acaban cumpliendo la zona objetivo, ¿no? En este caso era este, bueno, y se ha pasado, ¿no? Se ha ido al siguiente, ¿no? ¿Vale?
Por ejemplo, aquí tenemos esta que seguimos, que vimos esta semana en el grupo. Igual, ¿no? Comentamos el miércoles en el meeting, este día aquí, ¿vale? Y que bueno, nos saltó al día siguiente, el jueves, ¿vale? Nos hizo un 35%, bueno, y dejándonos un patrón, un 2-3, ¿no? Que lo normal es que esto se venga con el tiempo a su siguiente zona de resistencia, en torno a los 9, ¿no? No sabemos si lo va a hacer en una vela, en 2 o en 10, ¿no? Pero bueno, de momento tiene movimiento fluido y lo normal es que una vez que supera medio 200, se ha apoyado en ella y que la vuelva a romper, es que tenga continuidad. Muy bien, venga, vamos a ver las propuestas para esta semana, Julio. Bueno, esta semana les digo, dejo como siempre, una lista amplia para que seleccionéis y os quedéis con las que más os interesen. Y como siempre decimos, ¿no? Ser riguroso con la estrategia, sobre todo con este tipo de valores que son especialmente volátiles, ¿no? Bueno, la primera que vamos a comentar es Movela Holding. Esta no es por el típico patrón Black, sino, bueno, me parece un patrón explosivo alcista de libro, ¿no? Una caída vertical a un 77% de la media, ¿vale? Vemos cómo empiezan a aparecer las velas de cuerpo y rango estrecho, ¿vale? Las velas doji mínimas. Y bueno, como ya esta semana hemos tenido una primera vela que supera los máximos de las velas previas, ¿no? ¿Vale? Que puede ser simplemente el inicio de la inhalación, pero una inhalación que estaríamos hablando, bueno, una primera zona objetivo en la zona de los 2,50, un 60 y pico por ciento, y la zona de los 4,80, ¿no? Y simplemente para seguir dentro de esta etapa 4, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues sí que vemos aquí lo que sería la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Como tenemos una etapa 4 que ya finaliza con este doble mínimo que nos deja aquí, y como el viernes nos arrancó con un hueco profesional, ¿no? Un hueco profesional, al final supuso un hueco por encima de resistencia al superar el máximo relevante previo, ¿vale? Y que luego durante la sesión corrigió, pero sin tener penetración en la vela previa, ¿no? ¿Vale? Dejando incluso una pequeña mecha, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sugiere de que el precio se pueda reestructurar y continuar su camino alcista hasta su siguiente zona objetivo, que sería la zona comentada los 2,48, ¿no? Esto lo vemos mejor en el horario, ¿no? Lo vemos mejor, ¿no? Vemos la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Ya tenemos aquí la confirmación de etapa 2 en este marco temporal. Y aquí vemos, ¿no? El hueco profesional que nos deja el viernes con una gran vela sólida roja que no tiene continuidad, ¿vale? Y cómo nos empiezan a aparecer las mechas inferiores, ¿no? Con las dos medias juntándose, pero sin cruzarse, ¿no? Con lo cual, bueno, nos activaría el movimiento por encima de la zona de 1,54 con un stop en 1,39 y lo lógico sería que se venga primero a su zona de máximo relevante previo dentro de este marco temporal y que luego tenga continuidad hasta la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, valor para vigilar cuanto menos en el arranque de semana, ¿no? El shakeout ese se ve clarísimo encima. Sí, sí, un check-out que nos hace aquí un check-out el viernes, o sea, el jueves a última hora y como el viernes nos arranca con juego profesional, ¿no? Hay muchos conceptos aquí, ¿no? Primero el check-out aquí, luego el arranque con juego profesional, luego la gran vela sólida sin continuidad sobre la media de 20, luego las medias juntándose pero no cortándose y luego las mechas inferiores, ¿no? Bueno, dejándole aquí una zona clara, ya la media de 200 ha actuado un poco como resistencia en este marco temporal, con lo cual al siguiente impulso ya no debe de suponer un gran obstáculo y lo normal es que esto se venga, bueno, a cerrar lo que sería dentro de este marco temporal este suelo redondeado, ¿no? Se venga a la zona de los 2,10 en principio, ¿no? Y luego aspira a cotas mayores, ¿no? ¿Vale? Bueno, este era uno. Otro de los que quería comentar es este, ¿vale? Es el del sector salud tecnológico por 3 en semanal. Tenemos, bueno, veníamos de una etapa 4, aquí la formación de un amplio suelo redondeado, ya tenemos una etapa 1, ¿no? Una etapa 1 bueno, hemos consumido aquí casi el 100% del impulso bajista previo, ya tenemos mínimos relevantes crecientes, bueno, y esta semana tenemos la media de 20 que ha girado ya alcista, ¿no? Esto es lo que sería una bottom tail encubierta y por encima de la zona de los 0,84 tendríamos movimiento fluido, ¿no? Si nos vamos al diario,
pues vemos un poco lo que hemos comentado antes del sector cripto, ¿no? Cómo estaban hace varias semanas y cómo una vez que saltaron por encima del M200 tuvieron un movimiento bastante potente, ¿no? Bueno, pues este valor, pues igual, ¿no? Y tenemos una etapa 1 amplísima, ¿vale? Y dejándonos lo que sería un patrón 1, 2, 3, ¿no? ¿Vale? Que si fuera la entrada el lunes, bueno, por encima de la media de 200 teníamos movimiento bastante fluido, ¿no? Y bueno, un stop bastante asumible, ¿no? ¿Vale? Una gran vela sólida que nace cerca de la media y una vela inside bar en el tercio superior, justo en zona de resistencia, bueno, y un poco la superación de esta zona nos daría una entrada clarísima bueno, ya digo, con una zona objetivo, primero la zona de los 1,16 y, bueno, y luego que se venga a cotas mayores, ¿no? ¿Vale? Otra que también podemos seguir, que la comentamos la semana pasada, pero no acaba de arrancar, que es Arctic Quantum, ¿no? La etapa 4 en semanal, ¿vale? Pero bueno, en una distancia lejana a la media. Pero bueno, ya vemos cómo está formando aquí lo que sería un suelo redondeado con las velas de cuerpo y rango estrecho, ¿vale? Y bueno, aquí buscaríamos lo que sería el fallo de patrón de venta 1, ¿no? Un patrón de venta 1 que ocurre lejos de la media. Lo normal es que nos acabe dando fallo y que el siguiente impulso alcista solamente sería una inhalación dentro de este marco temporal, pero que tiene un recorrido bastante interesante, ¿no? Sobre todo si vemos el diario, vemos perfectamente la formación del suelo redondeado, ¿vale? Y como ya tenemos una etapa 1, ¿no? Una etapa 1, bueno, y haciendo lo que sería el primer patrón de compra 1 aquí con el acunamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos tomar una primera entrada, pero realmente la entrada interesante será por encima de la zona de 1,47, ¿no? En esta zona objetivo, ¿no? Estaríamos hablando aquí de un 60% y aquí un 85%, ¿no? Entonces, bueno, valores, ya os digo, interesante para seguirlo. Luego tengo aquí otro, bueno, este no es que sea muy potente, pero me quiero comentar este porque es un poco muy similar a lo que hemos comentado antes del Russell, ¿no? Un valor que en semanal, bueno, sabe lo que sería una amplísima etapa 1 con el precio cortando hacia arriba y hacia abajo a la media de 20, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos ya una gran vela sólida que no tiene continuidad, nos deja aquí un doble mínimo y parece que arranca, ¿no? Y en diario, bueno, la estructura es muy similar a la que tiene el Russell, ¿no? ¿Vale? Sí, ¿no? Con la diferencia de que aquí el jueves ya superó su primera zona de resistencia y nos deja un patrón 1, 2, 3 con un movimiento fluido bastante interesante aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, valor también para vigilar. Bueno, y poco más, ya os digo, os dejo una lista bastante amplia para que cada uno con unos valores con unas características, cada uno distintas, para que lo analicéis y seleccionéis los que más se ajusten a vuestra operativa. Y sobre todo, lo que siempre comentamos, ser riguroso con la estrategia, que es importante en este tipo de valores. ¿Vale? Perfecto, Julio. Pues oye, muchas gracias. Con esto, pues ya está. Damos por finalizado el resumen semanal de trading número 125. Agradeceros a todos que estáis ahí al otro lado. Ya sabéis que si queréis tenéis una semana o dos de pruebas gratuitas de la plataforma para que le echéis un vistazo desde dentro. Y nada, agradeceros que estéis siempre ahí al otro lado. Julio, Manu, no sé qué decir del partido. No sé qué Que gane quiero. el mejor, que gane el No, mejor. no sé qué quiero, pero bueno. Que gane el mejor y que el mejor sea Sevilla. No sé realmente lo que quiero. Pero bueno, nada, que tengáis una buena semana y que nos vemos el miércoles. Perfecto. Muy bien. Venga, Venga. cuidaros. Chao. Luego. Chao.